Diálogo en esta mañana. Vistazo es una edición que nos acompaña desde hace 65 años. Qué gusto enorme, María Belén, que nos acompañe para darle una revisión al contexto social y político que vive nuestro país. Qué complejo, qué complicado es sentarnos, conversar, escucharnos entre ecuatorianos. Hay muchos actores, mucha parte de la clase dirigencial, no solamente la política, sino hasta la gremial, que básicamente como que antepone sus intereses particulares y terminamos olvidándonos del país. Le enviamos un saludo cordial, le damos la bienvenida. María Belén, buen día. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Es un gusto acompañarles. Claro que sí, y sobre todo, ¿no? ¿Cómo leemos lo que ocurre en nuestro país? Ya decíamos que a nivel periodístico, uno de los aspectos que se va a centrar, se va a ubicar en la mesa del trabajo de esta semana, es ya el arranque formal de estas mesas de diálogo. Pero básicamente como que hace falta otros ingredientes que permitan a los diversos sectores del país conciliar posiciones y buscar los acuerdos que le permitan al país salir adelante en todo su contexto. ¿Cómo lo lee usted precisamente desde la orilla del ejercicio periodístico? Gracias, buenos días. Agradecida por la invitación. Un saludo a la audiencia tan amplia que tienen ustedes en el país. Parece que es una semana de retos un poco complicada en un contexto en la medida de las últimas declaraciones del presidente Lasso que hacen relación a una delicada acusación de justamente el tema de que los organizadores de las jornadas de protesta, que fueron 18, habrían recibido financiamiento del narcotráfico. Es una implicación muy seria la que tienen estas declaraciones, y hay que leer el momento en que se las hace y quién las hace. El momento es justamente cuando están instaladas las mesas de diálogo, cuando está corriendo un plazo de 90 días para llegar a estos acuerdos que son fruto de estas conversaciones que llegaron a la firma del acta de paz el último día de junio y que con eso se puso fin al paro. Y decía, la segunda implicación, uno era el momento y ahora la segunda implicación es quién lo dice. Es uno de los interlocutores del diálogo, precisamente aquel que debe viabilizar el cumplimiento de los acuerdos. Eh, Eso a mí me parece que cambia un poco el panorama que venía manejándose desde el miércoles para acá. El jueves, con estas declaraciones, el presidente da un giro, eh, el gobierno da un giro al espectro que ya venían tomando estas conversaciones, porque de alguna manera lo que la ciudadanía va a pensar, y con razón, es si se está buscando deslegitimar el diálogo, en qué condiciones va a seguir el diálogo. Tomemos en cuenta que ya la CONAIE emitió un comunicado rechazando categóricamente estas afirmaciones Uh -huh. y que se han levantado voces que le piden al gobierno que fundamente esas acusaciones. Entonces creo que este es un punto de inflexión, este es un punto de quiebre en el que los hechos realmente adquieren otro matiz, otro giro, y la pregunta es hasta dónde esto va a abonar o a contribuir para salir del entrampamiento en el que hemos vivido por más de 3 semanas. Ahora, uno dice, ¿no? A ver, las cosas hay que ponerlas en su sitio, pero ahí viene. ¿Quién lo dice? El actor que precisamente hace ese tipo de pronunciamiento y que no se especifica, porque, a ver, aquí en los tiempos actuales, yo creo que vamos a coincidir en esto, ¿no? En tiempos de plataformas digitales, de redes sociales, uno tiene que ser muy preciso. Los comunicadores tenemos que ser precisos y puntualizar bien. Y más los líderes y sobre todo un presidente, un jefe de Estado, debe de ser bastante claro, porque
claro, uno que tiene mayor experiencia y que lee entre líneas incluso, el presidente no ha dicho la dirigencia de la CONAIE, no ha dicho el señor Isa, ha dicho que ha habido infiltración y financiamiento, que muchísimas personas creemos que más o menos el tema va por ahí, porque se dan muchas coyunturas que hacen pensar aquello desde hace rato. El narcotráfico que ha infiltrado gran parte del estamento de nuestra sociedad está por todas partes. Pero un poco es la coyuntura aquella, ¿no? Que de pronto puede echar abajo esta dinámica que puede ser muy positiva. No me refiero al tema de los diálogos. Justamente, tal como usted lo ha apuntado, creemos que ese es el análisis. Yo considero que los actores que llevaron al paro no es uno solo, efectivamente, no fueron solo indígenas, para hacer gráficos y mostrarlo de una manera, si se quiere, figurativa. Es como un tapiz formado por muchas hebras que se confluyeron, que se entretejieron para mostrar esto que eran los eventos de las protestas. Yo entiendo sectores urbanos, he escuchado y leído testimonios de personas desempleadas, de clase media, no necesariamente que pertenecen a células urbanas o a guerrillas. Creo que ha habido una multiplicidad de actores. Reducir todo el fenómeno a uno solo, no sé cuán adecuado sea en este momento, en esta coyuntura. Y claro, esa es como que la pregunta que nos hacemos. Yo entiendo muchos sectores de la ciudad, de la sociedad, que viene ahora si lo que estamos buscando es reconstruir, cerrar heridas y evitar que se reabran estas fracturas. La herencia más complicada de estas jornadas, a mi modo de ver, es este resentimiento que queda como resultado de sentirse afectado por los días de paralización. En ese sentido y en ese contexto, a mí me parece que los hechos que vienen o las decisiones que deben venir a continuación deben ir encaminadas en un sentido de un mayor entendimiento, una mayor comprensión, una mayor empatía para tratar de sanar las heridas. Hay gente que perdió negocios, hay gente que perdió sus ingresos, hay gente que perdió el trabajo porque el sitio donde laboraba ya no pudo sostenerse, y creo que el gran ejercicio nacional es buscar la reconciliación y a lo mejor levantar un dedo acusador en este momento. De esa manera no sé cuán conveniente es y no sé cuánto abone a esa necesaria reconciliación que es imperativa en este momento. Entonces, esa es una de las dudas que yo tengo, y no sé si otra gente la comparte, pero creo que es un momento de ver más allá, con miras a salir de este trance y de buscar soluciones de fondo y estructurales. Sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas es un tema para preocuparse un tanto, ¿no? Porque la idea es eso, es ir encaminándome. Permítame, a esta hora el diálogo, nuestra invitada es María Belén Arroyo, editora política de la revista Vistazo. Permítame que se integra pues a esta conversación también Verónica Landeta. Un buen día, editora política, ¿cómo está? Un buen día. Buenos días, Verónica, qué gusto. Estoy escuchando detenidamente lo que usted dice y la verdad es que ahí nos volvemos a replantear algo, ¿no? Ya un poco revisando lo que ha dicho la CONAIE, un poco revisando también lo que ha dicho el Ejecutivo. El Ejecutivo pienso que desde un punto definitivamente de advertir de lo que está pasando, porque sí es preocupante, pues saber que en manifestaciones, movilizaciones, pues otras fuerzas que no son las regulares y que no tienen el mismo, definitivamente, intención de poder asentar, ¿no, verdad?, una lucha social o un reclamo social, definitivamente pues se puede haber contaminado por ese lado. Ya vemos lo que pasa en México, ya vemos lo que pasa en países que definitivamente pues el narcotráfico es el que impera y manda. En ese sentido, con lo que ha dicho el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, ¿usted cree que pueda definitivamente haber escollos, quizás situaciones bastante difíciles para poder arrancar estas mesas de diálogo? Creo que se va a volver un poco cuesta arriba el tema.
pero creo que si es que la dirigencia de la CONAIE responde al mandato de las bases, ellos hablan mucho de que cumplen el mandato de las bases. Yo me imagino que las bases deberían presionar en el mejor sentido de la palabra, presionar a sus dirigencias, es decir, entregar una expectativa real de caminar hacia soluciones concretas. Cuando hablamos de esta rebaja de 15 centavos en el galón de la gasolina, de la extra, de la Ecopaís y del diésel, de pronto desde la ciudad tenemos una perspectiva, pero en la parte rural esta implicación es distinta, está de por medio y en juego el tema de transporte de los productos que ellos extraen de la tierra, de lo que cosechan con mucho esfuerzo, pero yo creo que hay un tema de fondo que es el que debe motivar por lo menos uno de los ejes de trabajo. Entiendo que es un tema súper sensible porque, ¿qué es lo que pasa? Que el país, antes de esta decisión, este conocimiento sí ha habido, hay una aplicación de subsidio al diésel, y lo que ha venido pasando es que la mayor parte del subsidio se destina al grupo más acaudalado. Es decir, cuando menos hay que mirar, esta es la oportunidad, el momento propicio para mirar a soluciones de fondo, a soluciones estructurales que busquen hacer justicia a un sector históricamente excluido, que son los indígenas, cuya protesta efectivamente, desde mi punto de vista, tiene razón de ser en la medida en que no este gobierno únicamente el año y un poquito más que está en funciones, sino los gobiernos del pasado no les han dado su importancia y tienen legítimo derecho a estar protestando porque sus condiciones socioeconómicas son lamentables. Si 9 de cada 10 niñas indígenas son pobres, si tenemos altos niveles de analfabetismo, de desnutrición infantil, tenemos que necesariamente dirigir la mirada hacia ese sector y dejar medidas que a un largo plazo, no digo en 2 años, peor en 90 días, pero que cuando menos se genere una política de Estado para que, independiente del gobierno que venga en 3 años, ya sea un sector prioritario para el país y que todos tengamos la posibilidad de mirar como una cruzada nacional, preocuparnos por la población indígena. Claro, le preguntaba esto justo por lo que usted acaba de anotar. Hay esa voluntad de ir y sentarse, ¿no? Ya después iremos viendo cómo se maneja, obviamente, pues la mecánica, la metodología en estas mesas de trabajo. Pero el tema es, ¿será que podemos avanzar precisamente en temas como la focalización del subsidio del combustible, que es muy importante? Por ejemplo, para que se pueda dar en ese marco definitivamente que no se vayan a estar beneficiando personas que no se tienen que beneficiar, sino simplemente el grupo, el gremio y definitivamente quienes son parte de esta economía del país. Punto 1. Punto 2, también darle el tema de las rebajas en tema de deudas que vienen arrastrando y que definitivamente eso también es otro factor muy importante también en el tema económico. ¿Será posible todo esto? Yo pensaría que es rol de la sociedad este rato pedir que no nos desviemos completamente del tema que nos ha llevado a este punto. Yo creería que no sé si ustedes recuerdan, usted recuerda en los primeros 10 días del paro, hubo un pronunciamiento público de 300 organizaciones de la sociedad civil y si no recuerdo mal, Esquel era la voz líder o cantante y el grupo Faro, que decían que estaban dispuestos a abrir el canal de diálogo. Yo creería que este es el momento en que técnicos que no tienen una bandera política, técnicos en estudios sociales, en estudios económicos, pueden hacer grupos voluntarios de acompañamiento para decir lo que usted plantea, Verónica, con justa razón. A ver, vamos a hacer las cosas de manera que no sea ni visto como una dádiva del gobierno, porque no lo es, sino como una
una medida de compensación y una medida de corrección, de rectificación de los problemas que ha habido, y que no tenga ni bandería política, es decir, que nadie se atribuya, que este gobierno ni ninguno, sino que sea una corrección desde el Estado, pero seguida por la sociedad. Creo que este es el momento en el que voces lúcidas desde la sociedad civil pueden aparecer, hacerse oír y decir: exhortamos a un diálogo que llegue a la concreción de acuerdos con una definición técnica. Por ejemplo, me excedo en el uso de la palabra, pero hace poco tiempo Vistazo publicó la entrevista con el director del Fondo Monetario Internacional el año pasado, para ser precisos. Él es un francés, Julien Reynaud, y él estaba preocupado. Imaginémonos un fondo monetario que se supone en nuestro ideario está dedicado a cobrar lo que presta, pero él estaba sumamente preocupado porque un buen porcentaje de los beneficiarios del fondo, de esta medida de compensación, que es el bono de desarrollo humano, no eran los más pobres. Ha habido unas distorsiones en este mecanismo Terrible. Por algunas situaciones. Entonces, cuando menos, esta sería la oportunidad para decir que ese bono llegue a quienes lo necesitan. ¿Quiénes son? Yo entiendo que son los más pobres entre los pobres, los indígenas. Así es, definitivamente. Y un punto muy, muy importante. Yo creo que aquí es hora de virar un poco el tema. ¿En qué sentido? Virar el tema porque hay un gran reto y puede haber dos ganadores. El Ejecutivo, que dé todo lo que el resto no dio, ¿no verdad?, en estos temas muy puntuales que han sido postergados durante años y por un tema de sesgo político. Y los indígenas y estos grupos también, no solamente de los indígenas, sino también de los campesinos, de los agricultores, de los rezagados, que también podrían obtener lo suyo, también dejando de lado sus posturas políticas y sus pretensiones políticas. Así es. Y creo que, como insisto, creo que voces lúcidas desde la sociedad civil pueden hacer un llamado a bajar el tono de las acusaciones de lado y lado para no exacerbar los ánimos, porque este es el momento en el que se necesita entendimiento, conversación y elementos para tomar decisiones. Por ejemplo. Ahora, María Belén, justamente usted utilizaba un término, ¿no? Cruzada nacional, ¿no? Sí, se requiere una cruzada nacional. Y yo creo que la sociedad en su conjunto debe tener bien claro, ¿no? Porque todo el mundo apunta, el Ejecutivo. Este es un tema de la sociedad que tiene que ser enfrentado por todos los actores, la dirigencia gremial, no exclusivamente la dirigencia política, y más bien yo creo que todo lo contrario, hay que ir dejando a algunos actores políticos que definitivamente a lo largo de los años no han encaminado, han privilegiado sus temas personalísimos y han dejado de lado el país. Entonces más bien es la academia, los sectores gremiales, incluir a todos, porque no solamente es el indigenismo, aquí tenemos una comunidad afro postergada, nuestros campesinos acá en la zona litoral también bastante afectados, lo propio nuestros cholos en la zona peninsular. Pero este es un país que vive de elecciones en elecciones, ya todo el mundo está pendiente del domingo 5 de febrero del 2023. Y ahí está, pues, la dirigencia política está preocupada de este tema. Vemos de manera paradójica como, María Belén, y esto más que preguntas para irlo comentando con usted, de manera paradójica, ¿no? Un año Pachacuti manteniendo la presidencia de la Asamblea Nacional Legislativa y no propiciar desde ahí, desde ese espacio de la política nacional tan importante, propiciar la aprobación de marcos legales que beneficien, que impulsen justamente estos 10 puntos de la plataforma que ahora enarbolaba la CONAIE, ¿no? Ver también que hay muchas autoridades, y ese es el otro tema, María Belén, ¿no? Aquí todo se apunta al Ejecutivo, y claro, el Ejecutivo tiene altísima responsabilidad, pero no olvidemos que muchos recursos del presupuesto general del Estado lo manejan los GACS, llámese las prefecturas, llámese los municipios. ¿Cómo así tenemos un problema gravísimo de desnutrición infantil en las provincias de la Sierra Centro, de mayoría indígena, y las autoridades son precisamente de Pachacuti,
Algo que, ojo, que no solamente afecta a la Sierra Centro. Tenemos acá en Guayas también índices elevados, en Santa Elena también es elevado el nivel de la desnutrición infantil. Acá en la costa también tenemos ese gravísimo problema. Pero un poco es eso, ponernos de acuerdo, María Belén, como para en conjunto poder propiciar, yo más bien lo llamo pacto social, un gran pacto social para ir saliendo en conjunto de este gravísimo problema que tenemos, porque yo creo que vamos a coincidir en algo. Aquí hay que atacar la pobreza, la inseguridad, la arremetida del crimen organizado transnacional y esos que son los elementos que nos afectan a todos los ecuatorianos, María Belén. Sí, justamente, toda la razón. A los elementos que usted menciona, pobreza, inseguridad, arremetida del crimen organizado, les tendríamos que sumar necesariamente el tema de generación de empleo, porque atacar la pobreza a través de medidas que suenen a dádiva o que suenen a entregas de asignaciones, primero que no es sostenible en el tiempo y segundo, genera mecanismos clientelares que pervierten todo el sistema. Yo entendería y creería que debemos impulsar ustedes desde los espacios que tienen, nosotros, yo agradezco esta oportunidad del micrófono que me están abriendo para dirigirme a su audiencia. Efectivamente, cuando vimos, los que pudimos ver esa firma del acuerdo de paz, vimos representados no solamente al sector indígena, vimos un representante de las comunidades campesinas, afrodescendientes, agrupadas en Fenocín, y vimos a un representante, cuando hablo de Fenocín, me refiero al señor Gary Espinosa, y vimos a un representante de un grupo indígena, si ustedes quieren, de corte evangélico, religioso. Reine. Al respecto, en la edición actualmente en circulación de Vistazo, hay un artículo que explica estas tres tendencias y por eso es tan importante comprender que no es solamente el tema de indígenas y pensar en la sierra. Para empezar, tenemos un grupo de indígenas en la Amazonía que hacen un ejercicio de resiliencia de vivir con una proteína al día, lo que pueden pescar, y con ingesta de chicha, que es lo que les genera la parte no es de proteína ni caloría, es del carbohidrato. Ellos son también parte del componente nacional y por supuesto estoy pensando en lo que ya mencioné, en los campesinos de la costa y en los afrodescendientes. ¿Qué es lo que pasa? Que donde ellos están posiblemente no haya votos suficientes y no sean motivo de visita de candidatos en campaña, pero este rato, si no tenemos la agudeza de exigir como sociedad que los grandes cambios se dirijan a mejorar las condiciones de vida de ellos en concreto, con temas que son salud, empleo o generación de ingresos dignos para el trabajo que hacen, para el trabajo esforzado que hacen, y educación en su lengua nativa, que esa es su petición, vamos a tener latente esta bomba de tiempo. Está a punto de reventar una bomba de tiempo y no nos damos cuenta. Tenemos gente que está incubando como en un caldo de cultivo este descontento y sobre ese descontento se están subiendo otras plataformas súper amplias con intereses muy diversos y ya lo hemos visto. Claro que sí. Preocupa sobre todo eso, ¿no? La gente vinculada al narcotráfico, grupos subversivos también. Porque hay que decirlo así, nosotros lo denunciamos ya entre septiembre y octubre del 2021, ¿no? La aparición de estos grupos subversivos acá en nuestro país, algo que creíamos que había sido superado ya luego de lo que nos pasó acá en los 80, ¿no? Precisamente entre el 84 y el 85 con la aparición de estas organizaciones. María Belén, la comprometemos, hay que seguir conversando. Yo creo que los comunicadores, a veces entre nosotros mismos, y esto me refiero porque esa diversidad de conceptos, el hecho de que tengamos perspectivas, visiones tan amplias estando allá en Quito, estando acá en Guayaquil, yo considero que permite también forjar de alguna manera propuestas que integren esa posición de país. Así que la comprometemos para en otra ocasión también seguir hablando sobre estos temas tan importantes.
Yo quedo a las órdenes y más bien agradecida con ustedes por la invitación. Un fuerte abrazo. María Belén Arroyo, la Vale. editora política de la revista Vistazo Medio de Comunicación, fundado hace 65 años por don Javier Alvarado Roca.